¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando todo tu mundo se derrumba por una mentira? Cuando tus vecinos, aquellos que te saludaban cada mañana, de repente te miran como si fueras el mismo diablo. Eso es exactamente lo que te sucedió aquel frío febrero de 1692 en Salem, cuando el invierno parecía haberse instalado no solo en los campos nevados, sino también en los corazones de las personas. Recuerdas perfectamente cómo comenzó todo. El frío era tan intenso que calaba hasta los huesos, obligándote a mantener el fuego encendido día y noche en tu pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Eras una viuda de 43 años que se ganaba la vida cultivando hierbas y ayudando en los partos. Algunos te respetaban por tus conocimientos, otros te envidiaban en silencio, pero nunca imaginaste que eso te convertiría en blanco de lo que estaba por venir. El viento silbaba entre las rendijas de tu cabaña mientras preparabas un caldo con las pocas verduras que quedaban de la cosecha anterior. Tus manos, agrietadas por el trabajo y el frío, temblaban ligeramente mientras cortabas una cebolla. El olor acre te hizo lagrimear, mezclándose con el humo de la chimenea que nunca terminaba de tirar bien. Afuera, la nieve cubría todo con un manto blanco y silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo terrible. Fue Sara, tu vecina, quien te trajo las primeras noticias. Llegó sin aliento, con la cara enrojecida por el frío y el miedo. Sus palabras salían entrecortadas mientras te contaba que la hija y la sobrina del reverendo Parris estaban teniendo comportamientos extraños, contorsionándose y gritando como si estuvieran poseídas. Dicen que es brujería, susurró, mirando por encima de su hombro como si las paredes pudieran escuchar. Sentiste un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. En Salem, la palabra brujería no se pronunciaba a la ligera. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. El pueblo entero hablaba en susurros. Veías a tus vecinos reunirse en pequeños grupos que se dispersaban cuando te acercabas. En la iglesia, el domingo, el reverendo Parris habló del diablo y sus servidores con tal vehemencia que varias mujeres rompieron a llorar. Tú te mantuviste erguida, con la mirada fija en tus manos callosas, intentando no llamar la atención, pero sentías los ojos de todos clavados en tu espalda como agujas invisibles. La primera vez que escuchaste tu nombre entre los acusados fue en el mercado. Estabas comprando hilo para remendar tu falda cuando oíste a dos mujeres murmurar: dicen que la viuda también está en la lista. La pequeña Abigail la vio en sus visiones. El hilo se te cayó de las manos y rodó por el suelo embarrado. Nadie se agachó para ayudarte a recogerlo. Te sentiste repentinamente sola, como si un abismo se hubiera abierto entre tú y el resto del mundo. Esa noche no pudiste dormir. El viento aullaba como un animal herido y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Pensaste en huir, en desaparecer en el bosque antes de que vinieran a buscarte, pero ¿a dónde irías? El invierno era implacable y no tenías familia fuera de Salem. Además, huir sería admitir una culpa que no tenías. Decidiste quedarte y enfrentar lo que viniera, confiando en que la verdad prevalecería. ¡Qué ingenua fuiste! Vinieron por ti al amanecer. El golpe en la puerta fue tan fuerte que casi la arranca de sus goznes. Afuera, el alguacil y dos hombres más, con rostros pétreos y miradas acusadoras. En nombre de la ley, quedas detenida por el crimen de brujería, dijo el alguacil, sin mirarte a los ojos. No opusiste resistencia. ¿De qué habría servido? Te ataron las manos con una cuerda áspera que te cortaba la piel y te llevaron por las calles del pueblo como a un animal al matadero. La gente salía de sus casas para verte pasar. Algunos escupían a tu paso, otros hacían la señal de la cruz. Viste a niños que habías ayudado a nacer, a hombres con los que habías compartido la cosecha, a mujeres que te habían pedido remedios para sus males. Ahora todos te miraban con una mezcla de miedo y odio. Solo una anciana se atrevió a santiguarse por ti, un gesto pequeño pero valiente que te dio un momento de consuelo en medio de aquella pesadilla. La cárcel era un lugar húmedo y oscuro que olía a orina y desesperación. Te arrojaron a una celda donde ya había otras 3 mujeres. Reconociste a Tituba, la esclava del reverendo Parris, a Sarah Good, la mendiga, y a Sarah Osborne, la anciana que había escandalizado al pueblo
por no asistir a la iglesia. Todas estaban sucias, con la ropa rasgada y los ojos vacíos de tanto llorar. Te sentaste en un rincón, sobre la paja húmeda, y esperaste. El tiempo se volvió líquido, los días y las noches se fundieron en un continuo de miedo y frío. El interrogatorio fue una tortura. Te llevaron ante los magistrados John Hathorne y Jonathan Corwin, hombres severos que parecían haber decidido tu culpabilidad antes de comenzar. La sala estaba llena de gente, rostros curiosos y hostiles que se agolpaban para ver el espectáculo, y allí estaban ellas, las niñas acusadoras. Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, junto con Ann Putnam Jr. y Elizabeth Hubbard. Sus ojos brillaban con un fervor que te heló la sangre. ¿Niegas haber hecho un pacto con el diablo?, preguntó Hathorne, inclinándose hacia ti con los ojos entrecerrados. Lo niego, señor. Soy una buena cristiana, respondiste, con la voz más firme que pudiste encontrar. En ese momento, Abigail Williams soltó un grito desgarrador y cayó al suelo, retorciéndose. Me está atacando. Su espectro me está clavando alfileres, chilló, señalándote con un dedo acusador. Las otras niñas la imitaron, creando un coro de gritos y acusaciones que rebotaban en las paredes de madera. Intentaste defenderte, explicar que era imposible, que estabas allí, frente a ellos. No podías estar en 2 lugares a la vez, pero tus palabras se perdieron en el caos. Viste cómo la gente del pueblo asentía, convencida de tu culpabilidad. Incluso aquellos que te conocían desde hace años parecían creer que eras capaz de tales maldades. El magistrado golpeó la mesa con su mazo, pidiendo orden, pero su mirada te dijo todo lo que necesitabas saber. No había esperanza. Te devolvieron a la celda con más preguntas que respuestas. Las otras mujeres te contaron que Tituba había confesado, diciendo que el diablo la visitaba en forma de un hombre alto y que había otras brujas en Salem. Fue para salvarse, susurró Saragut. Creen que si confiesas, te perdonarán la vida. Pensaste en ello durante la noche, mientras el frío se colaba por tus huesos y las ratas correteaban a tus pies. ¿Valía la pena mentir para vivir? ¿O era mejor morir con la verdad en los labios? Los días en la cárcel se convirtieron en semanas. Cada vez llegaban más acusados, hombres, mujeres, incluso niños. La histeria se había apoderado de Salem. Escuchabas los rumores a través de los barrotes. Ya habían ahorcado a Bridget Bishop en junio, la primera de muchas. El miedo se extendía como una plaga, alimentado por las confesiones arrancadas bajo tortura o promesas de clemencia. Algunos decían que habían visto aquelarres en el bosque, otros que habían firmado el libro del diablo con su propia sangre. El día de tu juicio amaneció gris y amenazante. Te llevaron ante el tribunal de Oyer y Terminer, establecido especialmente para los casos de brujería. El juez William Stoughton presidía, un hombre conocido por su dureza y su creencia firme en la existencia de brujas. A su lado, otros jueces con rostros impasibles. La sala estaba abarrotada, el aire era denso y caliente después del frío de la celda. Sentiste que te mareabas, pero te obligaste a mantenerte en pie. Las pruebas en tu contra eran absurdas. Testimonios de vecinos que decían haberte visto hablar sola en el bosque, una marca de nacimiento en tu hombro que el tribunal interpretó como una marca de bruja, el hecho de que tu gato negro hubiera mirado fijamente a alguien antes de que enfermara. Pero lo peor fueron las pruebas espectrales, los testimonios de las niñas que juraban que tu espíritu las atormentaba mientras dormían, que las obligabas a firmar el libro del diablo. Cuando te permitieron hablar, tu voz sonó extraña, incluso para ti misma. Negaste todo, apelaste a tu vida de trabajo honrado, a tu fe en Dios, citaste pasajes de la Biblia que sabías de memoria, rezaste el Padre Nuestro sin equivocarte, algo que, según decían, una bruja no podía hacer, pero veías en sus ojos que nada de eso importaba. Ya habían decidido tu destino antes de que entraras en la sala. El veredicto llegó rápido, culpable. La sentencia, muerte por ahorcamiento. Sentiste que el suelo se abría bajo tus pies. Alguien gritó en la sala. Tal vez fuiste tú misma. Te sacaron a rastras, mientras las niñas acusadoras sonreían con una satisfacción que no entendías. ¿Qué habías hecho para merecer su odio? ¿O era simplemente el poder embriagador de tener la vida de otros en sus manos lo que las motivaba? De vuelta en la celda, encontraste a nuevas compañeras. Martha Corey,
una mujer mayor que había criticado abiertamente los juicios, y Rebecca Nurse, una anciana respetada cuya condena había sorprendido a muchos. También estaba John Proctor, un hombre que se había opuesto a los juicios y ahora pagaba el precio. Os mirasteis en silencio, unidos por un destino común. No hacían falta palabras para expresar el horror y la injusticia que estabais viviendo. La espera, hasta el día de la ejecución, fue la peor tortura. Cada amanecer te preguntabas si sería el último que verías. Escuchabas los pasos de los guardias con el corazón en la garganta, temiendo que vinieran a buscarte. Algunos prisioneros cedían a la desesperación y confesaban, esperando salvar sus vidas. Otros, como Giles Corey, elegían formas más terribles de morir antes que admitir una culpa inexistente. Te contaron que Corey, un anciano de 81 años, fue presionado hasta la muerte, entre dos piedras, por negarse a declararse culpable o inocente. Sus últimas palabras, un desafiante más peso. El 19 de agosto de 1692, amaneció con un cielo despejado. Una cruel ironía. Para un día tan oscuro, te llevaron junto con otros 4 condenados, Martha Carrier, George Jacobs Sr., George Burroughs y John Willard. El camino hasta la colina de Gallows, donde se realizaban las ejecuciones, estaba flanqueado por una multitud silenciosa. Algunos lloraban, otros rezaban, muchos simplemente observaban con una curiosidad morbosa. Tus piernas apenas te sostenían, pero te negaste a mostrar debilidad. La soga áspera alrededor de tu cuello, el olor a madera nueva del cadalso, el peso de las miradas, el sonido de tu propio corazón latiendo con fuerza, como si quisiera exprimir cada segundo de vida que te quedaba. El reverendo Nicholas Noyes, observando desde abajo, su rostro, una máscara de justicia cumplida, las últimas palabras de George Burroughs, un Padre Nuestro perfecto que hizo dudar a algunos espectadores, y luego el vacío bajo tus pies. Pero no moriste ese día. En el último momento, cuando ya sentías que el aire te faltaba y la oscuridad comenzaba a envolverlo todo, llegó un mensajero a caballo. Traía una orden del gobernador William Phips suspendiendo temporalmente las ejecuciones. Te bajaron del cadalso con las piernas temblorosas y el cuello en carne viva por la soga. No sabías si agradecer este respiro o maldecirlo por prolongar tu agonía. Te devolvieron a la celda, donde el aire parecía aún más viciado que antes. Los otros prisioneros te miraban como si fueras un fantasma. Algunos habían comenzado a rezar por tu alma, convencidos de que ya estarías ante el juicio de Dios. Te derrumbaste en un rincón, incapaz de hablar, con la marca de la soga todavía ardiendo en tu piel. Esa noche, por primera vez desde tu arresto, lloraste hasta quedarte sin lágrimas. Los días siguientes fueron confusos. Corrían rumores de que algo estaba cambiando en Salem. El gobernador Phips había comenzado a cuestionar los métodos del tribunal, especialmente después de que su propia esposa fuera acusada. Las dudas crecían entre la población. Algunos de los que habían testificado contra ti ahora parecían evitar las miradas de tus familiares en la calle. El reverendo Increase Mather había publicado un tratado criticando el uso de pruebas espectrales, argumentando que el diablo podía tomar la forma de personas inocentes. Tu celda, que antes compartías con 5 personas, ahora albergaba a más de 10. El espacio era tan reducido que debías dormir sentada, con la espalda contra la pared húmeda. El olor era insoportable, una mezcla de excrementos, sudor y enfermedad. Viste morir a 2 mujeres mayores, sus cuerpos debilitados por las condiciones inhumanas. Los guardias tardaron 2 días en retirar los cadáveres, y cuando lo hicieron, ni siquiera permitieron una oración por sus almas. En octubre llegó la noticia. El gobernador Phips había disuelto el tribunal de Oyer y Terminer. En su lugar, estableció una nueva corte superior que no aceptaría evidencias espectrales. Era un rayo de esperanza en la oscuridad, pero ¿sabías que muchos ya habían pagado un precio demasiado alto? De los 144 acusados, 19 habían sido ahorcados, 1 presionado hasta la muerte, y al menos 5 habían muerto en prisión. Te preguntabas cuántos más sucumbirían antes de que todo terminara. Tu nuevo juicio se celebró en enero de 1693. El ambiente era completamente diferente. Los jueces parecían más cautelosos. Las niñas acusadoras ya no tenían el mismo poder. Cuando Abigail Williams intentó tener uno de sus ataques,
El juez la miró con escepticismo y ordenó que se comportara. Sentiste una pequeña satisfacción al ver cómo se encogía en su asiento, repentinamente consciente de que su actuación ya no convencía a nadie. Esta vez, cuando presentaste tu defensa, las personas escucharon. Hablaste de tu vida en Salem, de tu trabajo en los campos, de cómo habías ayudado a tus vecinos en tiempos difíciles. Varios de ellos se presentaron como testigos de tu carácter, arriesgándose a ser asociados con una supuesta bruja. Su valentía te conmovió hasta las lágrimas. El veredicto llegó rápido, no culpable. Eras libre. Salir de la prisión fue como nacer de nuevo. El aire fresco, aunque frío, te pareció el más dulce que habías respirado jamás. Tus piernas, debilitadas por meses de inactividad, apenas podían sostenerte. Tu cabello, antes negro, ahora estaba salpicado de gris. Habías envejecido años en unos pocos meses, pero estabas viva, y eso era más de lo que podían decir muchos otros. Regresar a tu casa fue otra prueba. La encontraste saqueada, tus pocas posesiones robadas o destruidas. Los campos que habías cultivado con tanto esfuerzo estaban abandonados, invadidos por malas hierbas. Tu gato, al que tanto habían temido los acusadores, había desaparecido. Te sentaste en el porche desvencijado y contemplaste las ruinas de tu vida anterior, preguntándote cómo podrías reconstruirla. El pueblo había cambiado. La gente caminaba con la mirada baja, evitando el contacto visual. La vergüenza colectiva pesaba sobre Salem como una nube oscura. Algunos de tus antiguos vecinos cruzaban la calle para no tener que saludarte. Otros se acercaban tímidamente, ofreciendo pequeñas ayudas, un pan recién horneado, semillas para tu huerto, manos para reparar tu techo. Aceptabas todo con una dignidad silenciosa, sin reproches, pero sin olvidar. Las niñas acusadoras habían desaparecido de la vida pública. Betty Parris fue enviada a vivir con familiares en otra colonia. Abigail Williams, la más vehemente de todas, se desvaneció sin dejar rastro. Algunos decían que había huido a Boston, otros que había muerto de fiebre. Ann Putnam Jr. era la única que seguía en Salem, viviendo con el peso de sus acciones. La veías a veces en la iglesia, más delgada y pálida, con una mirada atormentada que te hacía preguntarte si el remordimiento era un castigo suficiente. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta. Trabajabas de sol a sol para recuperar tus campos, plantando cada semilla con la determinación de quien ha visto la muerte de cerca y ha regresado para contar la historia. Algunas noches, las pesadillas te despertaban gritando, reviviendo la sensación de la soga en tu cuello. Otras veces, te quedabas mirando el fuego, recordando los rostros de quienes no tuvieron la suerte de sobrevivir. Sarah Good, Martha Corey, Rebecca Nurse, nombres que repetías como una letanía, una promesa de no olvidar. En 1697, el juez Samuel Sewall hizo algo extraordinario. Se puso de pie en la iglesia y leyó una declaración pública de arrepentimiento por su papel en los juicios. Admitió que se había equivocado y pidió perdón a Dios y a las familias de los condenados. Estabas allí, sentada en uno de los bancos traseros, y viste cómo las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Sentiste una mezcla de emociones, alivio de que alguien finalmente reconociera la injusticia, amargura porque llegaba demasiado tarde para muchos, y una extraña compasión por este hombre que ahora cargaba con su propia culpa. 9 años después de los juicios, en 1706, ocurrió algo que nunca esperaste ver. Ann Putnam Jr., ahora una joven mujer, se presentó ante la congregación de la iglesia y confesó, con voz temblorosa, admitió que había sido un instrumento para traer terrible culpa sobre la tierra y que había causado la muerte de personas inocentes. Te miró directamente mientras hablaba, sus ojos buscando un perdón que no estabas segura de poder dar, pero en ese momento sentiste que algo se aflojaba en tu pecho, un nudo de resentimiento que habías llevado durante años. La legislatura de Massachusetts finalmente actuó en 1711, aprobando una ley que restauraba los derechos civiles de los condenados y ofrecía compensaciones económicas a sus herederos. La suma era insignificante comparada con lo perdido, pero el reconocimiento oficial significaba algo. Recibiste 20 libras como compensación por tu tiempo en prisión y las propiedades perdidas. El dinero te ayudó
a terminar de reconstruir tu casa y a comprar nuevas herramientas para el campo, pero sabías que ninguna cantidad podría compensar realmente lo vivido. A medida que envejecías, te convertiste en una especie de memoria viviente de Salem. Los niños te miraban con una mezcla de miedo y fascinación cuando pasabas cojeando por las calles. La humedad de la prisión había dejado artritis en tus huesos. Los adultos te trataban con un respeto cauteloso, conscientes de que representabas un capítulo oscuro de su historia que preferirían olvidar. Algunos forasteros incluso viajaban para conocerte, para escuchar de primera mano el relato de los juicios. Decidiste escribir tu historia, aunque las manos te temblaban al sostener la pluma y la tinta se derramaba, formando manchas que parecían pequeños espectros en el papel amarillento. No eras una mujer letrada, pero habías aprendido lo suficiente de tu difunto marido para plasmar tus recuerdos. Cada noche, a la luz vacilante de una vela, relataste lo vivido con una precisión que te sorprendió a ti misma. Los nombres, las fechas, las sensaciones, todo permanecía grabado en tu memoria como si hubiera ocurrido ayer. Tu manuscrito se convirtió en tu legado, pasando de mano en mano entre tus descendientes. No buscabas venganza ni señalar culpables, solo querías que la verdad sobreviviera cuando tú ya no estuvieras. Para que nunca vuelva a suceder, escribiste en la última página, con letras temblorosas pero determinadas, esas palabras se convertirían, sin que lo supieras, en un mantra para las generaciones futuras. Los años pasaron inexorablemente. Salem intentaba recuperar la normalidad, pero la sombra de los juicios nunca desapareció del todo. Notabas cómo la gente evitaba mencionar ciertos nombres o lugares, como si las palabras mismas pudieran invocar de nuevo aquella locura colectiva. La colina de Gallows, donde tantos inocentes perdieron la vida, quedó abandonada, un lugar maldito que nadie se atrevía a reclamar o cultivar. En tus últimos años, una extraña paz te invadió. Habías sobrevivido a lo inimaginable y habías reconstruido tu vida desde las cenizas. Tus campos volvían a dar fruto y aunque vivías sola, no te sentías solitaria. Cada mañana, al despertar, tocabas la cicatriz que la soga había dejado en tu cuello, un recordatorio tangible de que cada día era un regalo que muchos no tuvieron la oportunidad de recibir. Las estaciones se sucedían con su ritmo inmutable. Plantabas en primavera, cosechabas en otoño, sobrevivías a los inviernos que cada vez se hacían más difíciles para tus huesos envejecidos. A veces, en las noches de verano, te sentabas en tu porche y mirabas las estrellas, preguntándote si aquellos que habían muerto injustamente encontraron al fin la paz que se les negó en vida. Querías creer que sí, que existía una justicia más allá de la que los hombres podían impartir. La enfermedad llegó sigilosamente, como un ladrón en la noche. Comenzó con una tos que no cedía, luego vino la fiebre y finalmente la debilidad que te dejaba postrada en cama durante días. Sabías lo que significaba. Habías visto los mismos síntomas en muchos otros antes que tú. No sentiste miedo, solo una serena aceptación. Habías vivido más de lo que esperabas después de aquel fatídico día en el cadalso. En tus últimos momentos, con la respiración cada vez más débil y la vista nublada, tuviste una visión. Viste a todos aquellos que habían muerto durante los juicios, no como espectros acusadores, sino como presencias luminosas que te daban la bienvenida. Sarah Good te sonreía, Martha Corey te extendía la mano, Rebecca Nurse te abrazaba como a una hermana largamente esperada, y entendiste que, de alguna manera, todos formabais parte de la misma historia, una historia que trascendía el dolor y la injusticia. Tu muerte fue tranquila, un suspiro final en una fría mañana de invierno. Tus vecinos encontraron tu cuerpo con una expresión serena, como si finalmente hubieras encontrado la paz que buscabas. Te enterraron en un rincón tranquilo del cementerio, con una simple lápida que llevaba tu nombre y 2 fechas. Nadie mencionó los juicios en el breve servicio funerario, pero todos los presentes sabían que habían despedido a una superviviente, a un testigo de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Tu historia no terminó con tu muerte. A lo largo de los siglos, Salem se transformó.
Lo que una vez fue un episodio vergonzoso que todos querían olvidar, se convirtió en una lección histórica que nadie debía ignorar. Tu manuscrito, preservado por generaciones de descendientes, finalmente llegó a manos de historiadores que reconocieron su valor como testimonio de primera mano. Tus palabras, escritas con manos temblorosas, a la luz de una vela, iluminaron aspectos de los juicios que los registros oficiales habían pasado por alto. La ciudad que una vez te condenó, ahora honra tu memoria. Tu nombre aparece en libros de historia. Estudiantes visitan los lugares donde viviste y sufriste. Dramaturgos escriben obras inspiradas en tu experiencia. La injusticia que soportaste se convirtió en un símbolo poderoso, una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la histeria colectiva. Tu vida, que parecía destinada a terminar en la ignominia, trascendió para convertirse en un faro de resistencia y dignidad. En 2001, más de 3 siglos después de los juicios, el estado de Massachusetts finalmente completó la exoneración legal de todos los acusados. Tu nombre, junto con los de los demás condenados, fue oficialmente limpiado de toda culpa. Fue un acto simbólico. Por supuesto, tú y los demás llevabais siglos muertos, pero simbolizaba algo importante: el reconocimiento final de que la justicia, aunque tardía, eventualmente prevalece. Hoy, en las calles de Salem, tu fantasma camina entre turistas que fotografían monumentos y compran souvenirs. La ciudad ha abrazado su oscuro pasado, transformándolo en una atracción que mezcla historia y folclore. Algunos comerciantes explotan la imagen de las brujas con fines lucrativos, algo que probablemente te habría horrorizado. Pero también hay museos serios, memoriales dignos y educadores dedicados que se aseguran de que la verdadera lección de Salem no se pierda entre disfraces y baratijas. Si pudieras ver lo que tu pequeño pueblo se ha convertido, quizás no lo reconocerías. Los edificios de madera han sido reemplazados por estructuras de ladrillo y concreto, los caminos de tierra por calles asfaltadas, los carruajes por automóviles. Pero algo permanece inmutable: la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la redención. Tu historia, la historia de Salem, sigue siendo relevante porque nos recuerda lo frágil que puede ser la justicia cuando el miedo nubla la razón. En las escuelas de todo el país, los niños aprenden sobre los juicios de Salem como una lección sobre intolerancia y prejuicio. Tu nombre aparece en sus libros de texto, tu experiencia se discute en sus aulas. No pueden imaginar realmente lo que sentiste al estar de pie en aquel cadalso con la soga alrededor del cuello, pero tu historia les ayuda a comprender por qué deben cuestionar la autoridad, defender la verdad y proteger a los vulnerables. Los académicos siguen debatiendo sobre las causas reales de la histeria de Salem. Algunos señalan tensiones políticas y religiosas, otros hablan de posibles alucinaciones causadas por hongos en el centeno, algunos mencionan disputas por tierras o rivalidades personales. Cada teoría contiene fragmentos de verdad, pero ninguna captura completamente la complejidad de lo que viviste. Solo tú y los demás que estuvieron allí conocen la verdadera historia, y vuestras voces ahora solo hablan a través de documentos amarillento y piedras erosionadas. Si pudieras hablar con las personas de hoy, ¿qué les dirías? Quizás les advertirías sobre cómo el miedo puede convertir a vecinos en enemigos, cómo las mentiras repetidas pueden parecer verdades, cómo la justicia puede pervertirse cuando se abandona la razón. O tal vez simplemente compartirías tu historia, sin juicios ni condenas, dejando que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Tu fortaleza no estuvo en grandes discursos o actos heroicos, sino en tu negativa a rendirte, en tu determinación de vivir con dignidad incluso cuando todo te fue arrebatado. Tu legado perdura en cada persona que se atreve a defender la verdad frente a la presión social, en cada voz que se alza contra acusaciones infundadas, en cada corazón que elige la compasión sobre el miedo. Los juicios de Salem podrían haber sido solo una nota al pie en la historia de América, pero gracias a testimonios como el tuyo, se convirtieron en una lección universal sobre las consecuencias de la intolerancia y la importancia de la justicia. Mientras el sol se pone sobre la moderna Salem, un visitante solitario se detiene frente al memorial de las víctimas.
lee tu nombre grabado en piedra y por un momento pareces sentir tu presencia, no como un espectro aterrador de los que te acusaron, sino como un testigo silencioso que sigue vigilando para que la historia no se repita. Tu vida, marcada por la tragedia, pero definida por la resistencia, continúa inspirando a quienes buscan entender el pasado para crear un futuro mejor. Y así, aunque tu cuerpo regresó al polvo hace siglos, tu espíritu permanece, no como un fantasma que atormenta, sino como una memoria que enseña. Tu historia, que comenzó en el frío de aquel febrero de 1692, sigue desenvolviéndose en las mentes y corazones de quienes la conocen. Es un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad eventualmente encuentra su camino. Los investigadores modernos han encontrado documentos que revelan detalles sobre tu vida que ni siquiera tú conocías, cartas escritas por vecinos que expresaban dudas sobre tu culpabilidad, pero que temían hablar, registros de reuniones secretas donde algunos líderes de la comunidad discutían cómo detener la locura que se había apoderado de Salem, pequeños actos de resistencia que pasaron desapercibidos en aquel momento, pero que ahora forman parte del tapiz completo de la historia. En los archivos de Harvard, un estudiante descubrió una carta escrita por el reverendo Parris años después de los juicios. En ella, expresaba su profundo arrepentimiento y confesaba que había alimentado las acusaciones por miedo a perder su posición de poder en la comunidad. Admitía haber visto a su hija y sobrina practicando sus ataques frente a un espejo, pero guardó silencio mientras inocentes morían. Esta revelación tardía confirma lo que siempre sospechaste, que detrás de la histeria había intereses muy humanos y muy mezquinos. Los psicólogos modernos han estudiado el comportamiento de las niñas acusadoras, ofreciendo explicaciones que en tu época habrían parecido herejías. Hablan de histeria colectiva, de la necesidad de atención, del poder embriagador que sintieron al ver cómo adultos poderosos les creían sin cuestionar. Algunos sugieren que quizás ellas mismas llegaron a creer en sus propias mentiras, atrapadas en una espiral de la que no podían escapar sin admitir el daño irreparable que habían causado. Las feministas del siglo XXI han reinterpretado los juicios de Salem como un ejemplo de cómo el sistema patriarcal ha utilizado históricamente la acusación de brujería para controlar y silenciar a las mujeres, especialmente aquellas que, como tú, vivían con cierta independencia o poseían conocimientos que amenazaban el orden establecido. Tu historia se ha convertido en un símbolo de resistencia para mujeres que, siglos después, siguen luchando contra prejuicios y acusaciones basadas en el miedo y la ignorancia. Los artistas han encontrado en tu experiencia una fuente inagotable de inspiración. Pintores han recreado escenas de los juicios. Escritores han imaginado tus pensamientos más íntimos. Compositores han traducido a música el horror y la esperanza de tu historia. La obra de teatro Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, escrita en 1953 como una alegoría de la persecución anticomunista en Estados Unidos, llevó tu historia a audiencias de todo el mundo, recordándoles que la intolerancia y el fanatismo pueden surgir en cualquier época y lugar. Los turistas que hoy visitan Salem buscan emociones fuertes, historias de fantasmas y souvenirs kitsch, pero algunos, los más reflexivos, se detienen ante el memorial de las víctimas y guardan un momento de silencio. Leen los nombres grabados en piedra y por un instante conectan con el sufrimiento real que se esconde detrás de la comercialización. Estos visitantes se van de Salem con algo más que fotografías y recuerdos. Se llevan una lección sobre la fragilidad de la justicia y el peligro de dejarse llevar por el miedo colectivo. Entre los objetos recuperados de tu casa, décadas después de tu muerte, estaba un pequeño diario que habías mantenido en secreto. En él describías tus días antes de las acusaciones, la rutina de recoger hierbas al amanecer, cuando el rocío aún cubría las hojas, las recetas de remedios que habías aprendido de tu madre, los nombres de los niños que habías ayudado a traer al mundo, páginas y páginas de una vida normal, interrumpida brutalmente por la locura colectiva. Este diario ahora reposa en una vitrina del Museo de Salem,
un testimonio silencioso de la persona que eras antes de convertirte en la acusada. Los historiadores han rastreado la vida de tus acusadores. La mayoría vivieron atormentados por la culpa. Algunos intentaron compensar sus acciones con obras de caridad o confesiones públicas. Otros se refugiaron en la negación, insistiendo hasta el final que realmente habían visto espíritus y demonios. Pero todos, sin excepción, quedaron marcados por lo ocurrido en Salem. Sus nombres pasaron a la historia, pero no como ellos habrían deseado. A veces te preguntas, ¿qué habría pasado si hubieras confesado, como hicieron otros? Si hubieras dicho que sí, que volabas en escobas y bailabas con el diablo bajo la luna llena, ¿te habrían perdonado la vida? Quizás, pero cada noche, mientras yacías en la paja húmeda de tu celda, sabías que no podrías vivir con esa mentira. Preferías morir siendo fiel a ti misma que vivir con la vergüenza de una falsa confesión. Esa integridad, esa negativa a doblegarte incluso ante la muerte, es lo que más admiran de ti quienes estudian tu historia siglos después. El clima de Salem contribuyó a la histeria. El invierno de 1692 fue particularmente duro, con tormentas de nieve que aislaban el pueblo durante días. El frío calaba hasta los huesos y la leña escaseaba. Las familias se hacinaban en pequeñas habitaciones, compartiendo el calor corporal para sobrevivir. En esas condiciones, los rumores y el miedo se propagaban como un incendio. Tú lo sentiste en tu propia piel, cómo el frío físico parecía reflejar el frío emocional que se apoderaba de la comunidad, congelando la compasión y el sentido común. Las relaciones entre los colonos y los nativos americanos también jugaron un papel en la histeria. Los ataques recientes de tribus hostiles habían dejado a la comunidad en un estado constante de alerta y paranoia. Muchos de los acusados, incluida tú, habían expresado simpatía hacia los nativos o habían comerciado con ellos. En una sociedad puritana que veía a los indígenas como salvajes paganos, cualquier asociación con ellos podía ser interpretada como una señal de pacto con el diablo. Recordabas cómo te habían acusado de recibir poderes malignos de una anciana Abenaki que te había enseñado propiedades de plantas medicinales. La economía de Salem estaba en crisis cuando comenzaron las acusaciones. Las malas cosechas, los impuestos elevados y las disputas por la tierra habían creado tensiones entre vecinos que antes se consideraban amigos. Notaste cómo muchas de las primeras acusaciones surgieron en zonas donde había conflictos por lindes de terrenos o deudas impagas. La brujería se convirtió en una forma conveniente de eliminar a rivales económicos o resolver viejas rencillas. Tu propia parcela, que lindaba con la de una familia influyente que siempre había codiciado tu manantial, se convirtió en propiedad de ellos después de tu arresto. Las divisiones religiosas dentro de la comunidad puritana también alimentaron la crisis. Salem Village, ahora Danvers, y Salem Town representaban dos visiones diferentes del puritanismo, una más conservadora y agraria, otra más liberal y comercial. Tú vivías en la frontera entre ambas, lo que te colocaba en una posición vulnerable. Recordabas las discusiones acaloradas en la iglesia, los sermones cada vez más apocalípticos, la sensación de que algo se estaba rompiendo en la comunidad mucho antes de que la primera niña comenzara a convulsionar. El papel de las mujeres en la sociedad puritana era extremadamente restrictivo. Se esperaba que fueran sumisas, piadosas y dedicadas exclusivamente al hogar y la familia. Tú, como viuda independiente que cultivaba sus propias tierras y poseía conocimientos de medicina tradicional, representabas una anomalía que generaba desconfianza. Otras acusadas compartían características similares, mujeres que de alguna manera se salían del molde establecido, ya fuera por su independencia económica, su conocimiento, su comportamiento o simplemente por ser diferentes. La noche antes de tu liberación, tuviste un sueño vívido. Te viste a ti misma de pie, en un campo de trigo maduro, bajo un sol brillante. A tu alrededor, todas las víctimas de los juicios, vivas y sonrientes. No había acusaciones, ni miedo, ni odio, solo paz. Te despertaste con lágrimas en los ojos, pero con una extraña sensación de calma. Algo en ti sabía que, aunque el camino sería difícil, sobrevivirías para contar tu historia
y honrar la memoria de quienes no tuvieron esa oportunidad. El primer domingo que regresaste a la iglesia después de tu liberación fue una experiencia surrealista. Entraste con la cabeza alta, aunque tus piernas temblaban. El silencio que cayó sobre la congregación fue absoluto. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros te miraban con una mezcla de miedo y fascinación, como si esperaran que en cualquier momento te transformaras en algo sobrenatural. El reverendo, que había predicado contra ti meses antes, ahora hablaba de perdón y reconciliación. La hipocresía te revolvió el estómago, pero te mantuviste firme, reclamando tu lugar en la comunidad con tu sola presencia. La primera primavera, después de los juicios, trajo consigo una sensación de renovación que no esperabas sentir. Mientras plantabas las semillas en la tierra recién arada, sentiste una conexión con la vida que creías haber perdido. El sol calentaba tu piel, los pájaros cantaban en los árboles cercanos y por un momento, solo un momento, olvidaste el horror. Tus manos, que habían estado encadenadas, ahora creaban vida. Era un acto de resistencia, una afirmación de que el mundo podía seguir siendo hermoso, incluso después de tanta oscuridad. Las pesadillas te acompañaron durante años. En ellas, volvías a sentir la soga en el cuello, veías los rostros distorsionados de tus acusadores, escuchabas los gritos de los condenados, te despertabas empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de tu pecho. Con el tiempo, aprendiste a calmar estos terrores nocturnos con infusiones de hierbas y oraciones, pero nunca desaparecieron del todo. Eran el precio que pagabas por haber sobrevivido. Algunas noches, cuando el insomnio te vencía, salías a caminar bajo las estrellas. El pueblo dormido parecía otro lugar, uno donde podías moverte sin sentir miradas acusadoras. El aire fresco limpiaba tus pulmones y tus pensamientos. A veces, te atrevías a acercarte a la colina de Gallows, ahora abandonada y cubierta de maleza. Allí, en el silencio más absoluto, hablabas con los que se habían ido, prometiéndoles que su sacrificio no sería olvidado. Era tu forma privada de mantener viva su memoria. La relación con tu cuerpo cambió después de los juicios. Las semanas de inanición en la cárcel habían dejado tu figura demacrada, tus costillas visibles bajo la piel. Las marcas de los grilletes en tus muñecas y tobillos tardaron meses en desvanecerse. La cicatriz en tu cuello, donde la soga había mordido tu carne, nunca desapareció del todo. Al principio, evitabas mirarte en el reflejo del agua, incapaz de reconciliarte con esta nueva versión de ti misma. Pero con el tiempo, aprendiste a ver estas marcas no como símbolos de vergüenza, sino como medallas de supervivencia. El primer invierno después de tu liberación fue especialmente duro. Las reservas de comida eran escasas, ya que no habías podido cultivar ni cosechar durante tu encarcelamiento. El frío se colaba por las paredes mal reparadas de tu cabaña y muchas noches te dormías temblando, envuelta en todas las mantas que habías podido recuperar. Pero había una diferencia fundamental. Ahora el frío era solo físico, no iba acompañado del frío emocional de la celda, de la desesperanza, del abandono. Eras libre, y eso hacía que incluso las noches más gélidas fueran soportables. Poco a poco, fuiste recuperando tu lugar en la comunidad. No era el mismo que antes, nunca podría serlo, pero encontraste un nuevo propósito. Comenzaste a documentar todo lo relacionado con los juicios, nombres, fechas, testimonios. Hablabas con familiares de los ejecutados, recopilabas sus historias, preservabas su memoria. Algunos te evitaban, temerosos de que tu interés reavivara viejos fantasmas. Otros te buscaban en secreto, ansiosos por compartir su dolor con alguien que realmente entendía. Te convertiste en la guardiana de una verdad que muchos preferían olvidar. El día que terminaste tu manuscrito, sentiste una mezcla de alivio y tristeza. Habías vertido en esas páginas no solo hechos, sino también tu dolor, tu rabia, tu incomprensión. Era un testimonio crudo y honesto de lo que habías vivido, sin adornos ni dramatismos. Lo leíste una última vez a la luz de una vela, pasando los dedos por las palabras como si fueran las caras de viejos amigos. Luego, lo guardaste en un cofre de madera que habías tallado especialmente para ello. Sabías que quizás no vivirías para ver el día en que el mundo estuviera listo
para enfrentar esa verdad, pero confiabas en que ese día llegaría. A veces te preguntabas qué habría sido de tu vida si los juicios nunca hubieran ocurrido. Probablemente habrías seguido con tu existencia tranquila, cultivando tus hierbas, ayudando en los partos, envejeciendo lentamente, rodeada de vecinos que te respetaban. Una vida común, sin grandes eventos ni reconocimientos históricos, pero el destino había elegido otro camino para ti. Te había convertido en testigo de uno de los episodios más oscuros de la historia colonial, y con ello te había dado una voz que resonaría a través de los siglos. La primera vez que alguien te llamó superviviente en lugar de acusada fue como si te quitaran un peso de los hombros. Fue un joven ministro recién llegado a Salem que no había vivido los juicios, pero había estudiado sobre ellos. Te visitó una tarde de otoño, interesado en escuchar tu versión de los hechos. Te escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin mostrar incredulidad. Al despedirse, tomó tus manos entre las suyas y dijo: su fortaleza como superviviente es un testimonio de la gracia de Dios. Esas palabras te acompañaron durante muchos días, como un bálsamo para tu alma herida. Con los años, aprendiste a distinguir entre quienes se acercaban a ti por genuina empatía y quienes lo hacían por mórbida curiosidad. Los primeros se convertían en amigos, personas con las que podías compartir no solo tu pasado traumático, sino también los pequeños momentos de alegría del presente, la primera cosecha exitosa después de tu liberación, el nacimiento de un potro en la granja vecina, la belleza de un amanecer después de una tormenta. Los segundos se marchaban decepcionados cuando comprobaban que no eras la criatura misteriosa y atormentada que esperaban encontrar, sino simplemente una mujer que intentaba reconstruir su vida. Una de las lecciones más duras que aprendiste fue que el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo. Cada vez que te cruzabas con alguien que había testificado en tu contra, cada vez que escuchabas el nombre de una de las niñas acusadoras, tenías que elegir de nuevo entre el resentimiento y la liberación. Algunos días era más fácil que otros. Había mañanas en que despertabas con el corazón ligero, capaz de ver a tus antiguos acusadores como víctimas también, atrapados en una histeria que los sobrepasó. Y había noches en que el odio te consumía, en que soñabas con venganzas que sabías que nunca llevarías a cabo. La naturaleza se convirtió en tu refugio y tu consuelo. Mientras los humanos te habían juzgado y condenado, los árboles te ofrecían sombras sin preguntas. El río seguía su curso, indiferente a tu supuesta culpabilidad. Las estrellas brillaban para ti, igual que para cualquier otra persona. Pasabas horas en el bosque, recolectando hierbas y bayas, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo la tierra bajo tus pies descalzos. En esos momentos de comunión con el mundo natural, encontrabas una paz que la sociedad te había negado. Cuando cumpliste 60 años, organizaste una cena en tu casa. Invitaste a todos los supervivientes de los juicios que aún vivían en la zona. Fue una reunión extraña, cargada de emociones contradictorias. Había risas nerviosas, lágrimas contenidas, largos silencios. Compartisteis recuerdos que solo vosotros podíais entender: el sonido de las llaves del carcelero, el olor de la paja podrida, la sensación de impotencia ante acusaciones absurdas. Pero también hablasteis de la vida después, de cómo cada uno había encontrado su camino de regreso a la luz. Al final de la noche, os tomasteis de las manos y guardasteis un minuto de silencio por los que no habían sobrevivido. Fue un ritual improvisado, pero te hizo sentir que, de alguna manera, habíais cerrado un círculo. A veces, te sorprendías a ti misma riendo. Al principio, la risa te parecía una traición a los que habían muerto. ¿Cómo podías encontrar alegría en un mundo que había permitido tanta injusticia? Pero con el tiempo, comprendiste que la risa era también una forma de resistencia, una afirmación de que la vida continuaba a pesar de todo. Te reías cuando tu gato, uno nuevo, que habías adoptado años después de tu liberación, hacía alguna travesura. Te reías cuando los niños del vecino venían a pedirte que les contaras historias. Te reías simplemente porque podías, porque estabas viva, y eso en sí mismo era un milagro después de haber estado tan cerca de la muerte. La comida adquirió un nuevo significado para ti después de la prisión. Recordabas el hambre constante, el pan duro y mohoso,
el agua turbia que te daban una vez al día. Ahora, cada comida era una celebración, un acto de gratitud. Cultivabas tu huerto con dedicación, experimentabas con nuevas recetas, invitabas a vecinos a compartir tu mesa. El acto de alimentar a otros se convirtió en una forma de sanar, de reconstruir los lazos comunitarios que los juicios habían destrozado. Comer juntos es confiar, decías, y poco a poco esa confianza comenzó a renacer. El tacto humano, que tanto habías echado de menos durante tu encarcelamiento, volvió a tu vida gradualmente. Al principio, te sobresaltabas cuando alguien te tocaba, incluso si era un gesto amistoso. Tu cuerpo recordaba las cuerdas, los grilletes, las manos rudas de los guardias, pero lentamente aprendiste a aceptar de nuevo el contacto, el apretón de manos de un vecino, el abrazo de una amiga, la cabeza de un niño apoyada en tu regazo mientras le contabas historias. Cada toque amable borraba un poco el recuerdo de la violencia pasada. Nunca volviste a casarte, aunque no faltaron pretendientes con el paso de los años. Algunos te cortejaban por curiosidad, atraídos por tu fama de bruja absuelta. Otros parecían genuinamente interesados en ti como mujer, pero habías aprendido a valorar tu independencia duramente ganada. Preferías la soledad a una compañía que pudiera limitar tu libertad recién recuperada. Además, como le dijiste a una amiga que insistía en presentarte a su hermano viudo, ya estuve casada con el miedo y la injusticia, ahora solo me casaré con la verdad. El sonido de los cascos de caballos en mitad de la noche te despertaba sobresaltada durante años. Era el mismo sonido que habías escuchado cuando vinieron a arrestarte. Te incorporabas en la cama con el corazón desbocado, preparada para huir o luchar. Luego, lentamente, la realidad regresaba. Estabas en tu casa, eras libre, nadie vendría a llevarte. Respirabas hondo, te envolvías en tu manta y volvías a acostarte, repitiendo para ti misma como un mantra: estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. La primera vez que alguien te pidió que hablaras públicamente sobre tu experiencia fue en 1697, después de la confesión del juez Sewall. Era una reunión pequeña, organizada por familias de las víctimas que buscaban algún tipo de cierre. Dudaste, temiendo revivir el trauma, pero finalmente aceptaste. Hablaste durante horas, con voz firme, a pesar del nudo en la garganta. Describiste la cárcel, el juicio, la casi ejecución, pero también la solidaridad entre prisioneros, los pequeños actos de bondad de algunos guardias, la fuerza interior que descubriste en ti misma. Cuando terminaste, el silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Luego, una mujer se levantó y simplemente dijo: gracias por sobrevivir para contarlo. Con el paso de los años, tu jardín se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial. Personas de pueblos cercanos venían en busca de tus hierbas medicinales, pero también de tu sabiduría. Madres jóvenes te pedían consejos sobre el cuidado de sus hijos. Ancianos compartían contigo sus dolencias. Jóvenes confusos buscaban orientación. No eras una santa ni una vidente, simplemente eras alguien que había mirado al abismo y había regresado para contarlo. Tu experiencia te había dado una perspectiva que otros valoraban, una capacidad para distinguir lo importante de lo trivial, lo verdadero de lo falso. El clima de Salem parecía reflejar los cambios en la comunidad después de los juicios. Los inviernos seguían siendo duros, pero ya no sentías que el frío venía también de las miradas de tus vecinos. Las primaveras traían no solo flores y cultivos, sino también un lento renacer de la confianza. Los veranos eran tiempos de trabajo compartido en los campos, de celebraciones comunitarias, donde poco a poco volvías a sentirte parte de algo más grande que tu propio dolor. Y los otoños, con su belleza melancólica, te recordaban que incluso el final puede ser hermoso si se acepta con dignidad. Nunca dejaste de visitar las tumbas de los ejecutados. Al principio, lo hacías en secreto, temiendo provocar más sospechas. Luego, cuando el clima social cambió, comenzaste a hacerlo abiertamente. Llevabas flores silvestres, pequeñas piedras que colocabas sobre las lápidas, según una antigua costumbre, palabras susurradas al viento. No era solo un acto de memoria, sino también una forma de mantener vivo el vínculo con aquellos que habían compartido tu experiencia, pero no habían tenido la oportunidad de superarla. En esos momentos de comunión silenciosa,
sentías que de alguna manera estabas viviendo también por ellos. La primera vez que te reíste a carcajadas después de los juicios fue casi un año después de tu liberación. Estabas en tu huerto, luchando por arrancar una zanahoria particularmente obstinada. Tiraste con tanta fuerza que cuando finalmente se dio, caíste de espaldas en el barro, con la zanahoria triunfalmente en alto. La situación era tan absurda que no pudiste evitar reír. El sonido de tu propia risa te sorprendió. Era áspero, oxidado, como una puerta que llevaba mucho tiempo sin abrirse, pero era liberador. Reíste hasta que te dolieron las costillas, hasta que las lágrimas corrieron por tus mejillas, hasta que el perro del vecino vino a investigar el extraño sonido. Fue un momento de pura alegría que te recordó que, a pesar de todo, seguías siendo humana. A veces, te preguntabas si las niñas acusadoras dormían tranquilas por las noches, si Abigail Williams, en su cama en Boston, o donde quiera que hubiera huido, veía en sueños los rostros de quienes había condenado, si Betty Parris, en su nuevo hogar, lejos de Salem, se despertaba sobresaltada, creyendo escuchar el crujido de la soga o los gritos de los condenados, si Ann Putnam Jr., que seguía viviendo en el pueblo, evitaba pasar cerca del cementerio por miedo a los fantasmas, no sobrenaturales, sino los de su propia conciencia. No les deseabas mal, solo esperabas que el peso de sus acciones les enseñara algo sobre la responsabilidad y la verdad. La primera nevada, después de tu liberación, trajo consigo recuerdos dolorosos. El blanco inmaculado que cubría los campos te recordaba la pureza que te habían arrebatado con falsas acusaciones. El frío te calaba los huesos como en aquella celda húmeda donde habías pasado tantas noches temblando. Pero también había algo nuevo, la libertad de caminar bajo los copos que caían, de sacar la lengua para atraparlos como hacías de niña, de dejar tus huellas en la nieve virgen. Nadie vigilaba tus movimientos, nadie interpretaba tus acciones como señales de pactos diabólicos. Eras simplemente una mujer disfrutando de la primera nevada, y esa normalidad te pareció el más precioso de los regalos. El sonido de la lluvia sobre el techo de tu cabaña adquirió un nuevo significado después de la prisión. En la cárcel, la lluvia significaba más humedad, más frío, más enfermedades. Ahora, recostada en tu propia cama, ese mismo sonido te arrullaba, te recordaba que estabas a salvo, protegida, en casa. Desarrollaste el hábito de quedarte despierta durante las tormentas, no por miedo, sino por placer, escuchando el repiqueteo del agua, el ocasional retumbar de un trueno, el susurro del viento entre los árboles. Era una forma de meditación, de reconexión con el mundo natural que tanto habías echado de menos durante tu cautiverio. La comida que más añoraste durante tu encarcelamiento fue el pan recién horneado, el olor a levadura, la corteza crujiente, la miga suave y cálida. En la cárcel, el pan era una masa grisácea y dura que a menudo contenía insectos o estaba mohoso. Después de tu liberación, una de las primeras cosas que hiciste fue hornear tu propio pan. Amasaste la harina con agua y sal, añadiste levadura que habías conseguido de un vecino amable, dejaste que la masa reposara y creciera durante la noche. El aroma que llenó tu cabaña mientras se horneaba te hizo llorar de alegría. Ese primer bocado de pan caliente fue como comulgar con la vida misma. El tacto de la tierra entre tus dedos se convirtió en tu terapia. Después de meses de no tocar nada más que piedra fría, paja húmeda y hierro oxidado, hundir las manos en el suelo fértil de tu huerto era una experiencia casi religiosa. Sentías como la tierra te aceptaba, te daba la bienvenida de nuevo al mundo de los vivos. Trabajabas sin guantes, aunque tus manos se agrietaran y sangraran, necesitando ese contacto directo, esa confirmación táctil de que habías regresado a donde pertenecías. La tierra no juzgaba, no acusaba, solo recibía tus cuidados y los devolvía en forma de vida nueva. El sonido que más te aterrorizaba era el de las llaves. Incluso, años después de tu liberación, el tintineo metálico de un manojo de llaves podía paralizarte, transportándote instantáneamente a aquella celda oscura donde cada ruido similar anunciaba más interrogatorios, más acusaciones, más torturas. Tuviste que deshacerte de todas las cerraduras de tu casa, confiando en simples pestillos de madera para asegurar tus puertas. Tus vecinos lo encontraban extraño, pero respetaban tu decisión sin hacer preguntas.
Algunos incluso sospechaban la razón y, en un gesto de solidaridad silenciosa, evitaban usar sus llaves cuando estaban cerca de ti. El olor a humo siempre te recordaba la hoguera que nunca llegó a encenderse para ti, pero que sabías había sido el destino de brujas en otros lugares y tiempos. Aunque en Salem las ejecuciones eran por ahorcamiento, el miedo a ser quemada viva te había atormentado durante tu encarcelamiento. Ahora, cada vez que olías humo de leña, una parte de ti se tensaba, preparándose para un peligro que ya no existía. Con el tiempo, te obligaste a enfrentar este miedo sentándote cerca de tu propia chimenea, observando las llamas, recordándote que el fuego podía ser un aliado que daba calor y luz, no solo un instrumento de destrucción. Las estaciones pasaban y con cada ciclo completado sentías que te alejabas un poco más de la pesadilla. Los aniversarios eran difíciles, la fecha de tu arresto, de tu juicio, de tu casi ejecución. Los primeros años, esos días, te sumían en una melancolía profunda que te impedía salir de la cama, pero gradualmente decidiste transformarlos en ocasiones de reflexión y gratitud. En el 5º aniversario de tu liberación, plantaste un manzano en tu jardín, un símbolo de renovación y esperanza. Cada año, cuando florecía, te recordaba que la vida siempre encuentra una forma de continuar. El espejo se convirtió en un objeto complicado para ti. Durante mucho tiempo después de tu liberación, evitabas mirarte en cualquier superficie reflectante. No querías ver lo que la experiencia había hecho contigo. El cabello prematuramente encanecido, las profundas arrugas alrededor de los ojos, la palidez enfermiza de quien ha pasado demasiado tiempo lejos del sol. Pero un día, una niña te regaló un pequeño espejo de mano, un gesto inocente que no podías rechazar. Te obligaste a mirarte, realmente mirarte, por primera vez en años. Lo que viste te sorprendió, no solo el daño y el dolor, sino también una fuerza y una dignidad que no sabías que poseías. Desde entonces, el espejo se convirtió en un recordatorio de tu propia resistencia. La música regresó lentamente a tu vida. En Salem, después de los juicios, parecía que todo el pueblo había quedado en silencio, como si cantar o tocar instrumentos fuera una frivolidad imperdonable después de tanta tragedia. Pero una tarde de primavera, escuchaste a alguien tocando una flauta en la distancia. La melodía era simple, pero hermosa, y te encontraste tarareando sin darte cuenta. Fue como si algo congelado dentro de ti comenzara a derretirse. Poco después, desempolvaste la vieja flauta de hueso que había pertenecido a tu marido y comenzaste a practicar en secreto. La música se convirtió en otra forma de reclamar tu humanidad, de expresar lo que las palabras no podían contener. Los niños de Salem, nacidos después de los juicios, crecieron escuchando historias distorsionadas sobre lo ocurrido. Para ellos, las brujas eran figuras casi míticas, personajes de cuentos para asustarlos y hacerlos obedecer. Te dolía escuchar cómo tu historia y la de los demás acusados se convertía en una fábula moral simplista. Decidiste hacer algo al respecto. Comenzaste a invitar a niños a tu casa, ofreciéndoles galletas y leche y contándoles la verdadera historia, adaptada a su edad, pero sin endulzar la injusticia fundamental. Algunos padres te lo agradecieron, otros te prohibieron acercarte a sus hijos, pero sabías que estabas sembrando semillas de verdad que germinarían con el tiempo. El día que cumpliste 70 años, organizaste una ceremonia privada de conmemoración. Caminaste hasta el lugar donde habían estado las orcas, ahora un terreno baldío que todos evitaban. Llevaste 19 velas pequeñas, una por cada persona ejecutada, y una piedra grande en memoria de Giles Corey. Las encendiste al atardecer, diciendo cada nombre en voz alta, permitiéndote llorar abiertamente por primera vez en muchos años. No era solo un acto de duelo, sino también de celebración. Habías sobrevivido para mantener viva su memoria, para asegurarte de que Salem nunca olvidara su vergüenza y su responsabilidad. La última vez que viste a Ann Putnam Jr. fue en su lecho de muerte. Te mandó llamar, para sorpresa de todos. Cuando entraste en su habitación, apenas la reconociste. La niña que había señalado con dedo acusador a tantos inocentes era ahora una mujer demacrada, consumida por la enfermedad, y, sospechaste, por el remordimiento. «Necesito saber si me perdonas», susurró con voz débil.
Te sentaste junto a ella en silencio, reflexionando. Finalmente respondiste: no busco vengarme de ti, Anne, pero el perdón no es mío para darlo. Pertenece a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Viste lágrimas en sus ojos antes de marcharte. Murió esa misma noche. Las estaciones siguieron su curso, implacables. Cada primavera te sorprendía estar viva para ver florecer de nuevo los manzanos. Cada verano agradecías el calor del sol en tu piel. Cada otoño recogías los frutos de tu trabajo con manos cada vez más arrugadas, pero aún fuertes. Y cada invierno, cuando la nieve cubría Salem con su manto blanco, recordabas aquel invierno de 1692 que había cambiado todo, pero los recuerdos ya no tenían el mismo poder sobre ti. Habías aprendido a cargar con ellos sin que te aplastaran, a honrar el pasado sin permitir que te impidiera vivir el presente. Tu muerte, cuando finalmente llegó, fue tranquila. Una tarde de otoño, mientras estabas sentada en tu mecedora en el porche, observando las hojas caer, simplemente cerraste los ojos y dejaste de respirar. Tu rostro tenía una expresión serena, como si hubieras hecho las paces con todo y todos, incluida tú misma. Los vecinos que encontraron tu cuerpo comentaron que parecías más joven en la muerte, como si un gran peso hubiera sido levantado de tus hombros. Te enterraron cerca de donde descansaban las víctimas de los juicios, un reconocimiento silencioso de que, aunque habías sobrevivido, también eras una víctima. Tu historia no terminó con tu muerte. A lo largo de los siglos, Salem se transformó. Lo que una vez fue un episodio vergonzoso que todos querían olvidar, se convirtió en una lección histórica que nadie debía ignorar. Tu manuscrito, preservado por generaciones de descendientes, finalmente llegó a manos de historiadores que reconocieron su valor como testimonio de primera mano. Tus palabras, escritas con manos temblorosas a la luz de una vela, iluminaron aspectos de los juicios que los registros oficiales habían pasado por alto. La ciudad que una vez te condenó ahora honra tu memoria. Tu nombre aparece en libros de historia. Estudiantes visitan los lugares donde viviste y sufriste. Dramaturgos escriben obras inspiradas en tu experiencia. La injusticia que soportaste se convirtió en un símbolo poderoso, una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la histeria colectiva. Tu vida, que parecía destinada a terminar en la ignominia, trascendió para convertirse en un faro de resistencia y dignidad. En 2001, más de 3 siglos después de los juicios, el estado de Massachusetts finalmente completó la exoneración legal de todos los acusados. Tu nombre, junto con los de los demás condenados, fue oficialmente limpiado de toda culpa. Fue un acto simbólico. Por supuesto, tú y los demás llevabais siglos muertos, pero simbolizaba algo importante: el reconocimiento final de que la justicia, aunque tardía, eventualmente prevalece. Hoy, en las calles de Salem, tu fantasma camina entre turistas que fotografían monumentos y compran souvenirs. La ciudad ha abrazado su oscuro pasado, transformándolo en una atracción que mezcla historia y folclore. Algunos comerciantes explotan la imagen de las brujas con fines lucrativos, algo que probablemente te habría horrorizado. Pero también hay museos serios, memoriales dignos y educadores dedicados que se aseguran de que la verdadera lección de Salem no se pierda entre disfraces y baratijas. Si pudieras ver lo que tu pequeño pueblo se ha convertido, quizás no lo reconocerías. Los edificios de madera han sido reemplazados por estructuras de ladrillo y concreto, los caminos de tierra por calles asfaltadas, los carruajes por automóviles. Pero algo permanece inmutable: la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la redención. Tu historia, la historia de Salem, sigue siendo relevante porque nos recuerda lo frágil que puede ser la justicia cuando el miedo nubla la razón. En las escuelas de todo el país, los niños aprenden sobre los juicios de Salem como una lección sobre intolerancia y prejuicio. Tu nombre aparece en sus libros de texto, tu experiencia se discute en sus aulas. No pueden imaginar realmente lo que sentiste al estar de pie en aquel cadalso con la soga alrededor del cuello, pero tu historia les ayuda a comprender por qué deben cuestionar la autoridad, defender la verdad y proteger a los vulnerables. Los académicos siguen debatiendo sobre las causas reales de la histeria de Salem. Algunos señalan tensiones políticas y religiosas, otros hablan de posibles alucinaciones
causadas por hongos en el centeno. Algunos mencionan disputas por tierras o rivalidades personales. Cada teoría contiene fragmentos de verdad, pero ninguna captura completamente la complejidad de lo que viviste. Solo tú y los demás que estuvieron allí conocen la verdadera historia, y vuestras voces ahora solo hablan a través de documentos amarillento y piedras erosionadas. Si pudieras hablar con las personas de hoy, ¿qué les dirías? Quizás les advertirías sobre cómo el miedo puede convertir a vecinos en enemigos, cómo las mentiras repetidas pueden parecer verdades, cómo la justicia puede pervertirse cuando se abandona la razón. O tal vez simplemente compartirías tu historia, sin juicios ni condenas, dejando que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Tu fortaleza no estuvo en grandes discursos o actos heroicos, sino en tu negativa a rendirte, en tu determinación de vivir con dignidad incluso cuando todo te fue arrebatado. Tu legado perdura en cada persona que se atreve a defender la verdad frente a la presión social, en cada voz que se alza contra acusaciones infundadas, en cada corazón que elige la compasión sobre el miedo. Los juicios de Salem podrían haber sido solo una nota al pie en la historia de América, pero gracias a testimonios como el tuyo se convirtieron en una lección universal sobre las consecuencias de la intolerancia y la importancia de la justicia. Mientras el sol se pone sobre la moderna Salem, un visitante solitario se detiene frente al memorial de las víctimas, lee tu nombre grabado en piedra y por un momento parece sentir tu presencia, no como un espectro aterrador de los que te acusaron, sino como un testigo silencioso que sigue vigilando para que la historia no se repita. Tu vida, marcada por la tragedia, pero definida por la resistencia, continúa inspirando a quienes buscan entender el pasado para crear un futuro mejor. Y así, aunque tu cuerpo regresó al polvo hace siglos, tu espíritu permanece, no como un fantasma que atormenta, sino como una memoria que enseña. Tu historia, que comenzó en el frío de aquel febrero de 1692, sigue desenvolviéndose en las mentes y corazones de quienes la conocen. Es un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad eventualmente encuentra su camino. Los investigadores modernos han encontrado documentos que revelan detalles sobre tu vida que ni siquiera tú conocías, cartas escritas por vecinos que expresaban dudas sobre tu culpabilidad, pero que temían hablar, registros de reuniones secretas donde algunos líderes de la comunidad discutían cómo detener la locura que se había apoderado de Salem, pequeños actos de resistencia que pasaron desapercibidos en aquel momento, pero que ahora forman parte del tapiz completo de la historia. En los archivos de Harvard, un estudiante descubrió una carta escrita por el reverendo Parris años después de los juicios. En ella, expresaba su profundo arrepentimiento y confesaba que había alimentado las acusaciones por miedo a perder su posición de poder en la comunidad. Admitía haber visto a su hija y sobrina practicando sus ataques frente a un espejo, pero guardó silencio mientras inocentes morían. Esta revelación tardía confirma lo que siempre sospechaste, que detrás de la histeria había intereses muy humanos y muy mezquinos. Los psicólogos modernos han estudiado el comportamiento de las niñas acusadoras, ofreciendo explicaciones que en tu época habrían parecido herejías. Hablan de histeria colectiva, de la necesidad de atención, del poder embriagador que sintieron al ver cómo adultos poderosos les creían sin cuestionar. Algunos sugieren que quizás ellas mismas llegaron a creer en sus propias mentiras, atrapadas en una espiral de la que no podían escapar sin admitir el daño irreparable que habían causado. Las feministas del siglo XXI han reinterpretado los juicios de Salem como un ejemplo de cómo el sistema patriarcal ha utilizado históricamente la acusación de brujería para controlar y silenciar a las mujeres, especialmente aquellas que, como tú, vivían con cierta independencia o poseían conocimientos que amenazaban el orden establecido. Tu historia se ha convertido en un símbolo de resistencia para mujeres que, siglos después, siguen luchando contra prejuicios y acusaciones basadas en el miedo y la ignorancia. Los artistas han encontrado en tu experiencia una fuente inagotable de inspiración.
Pintores han recreado escenas de los juicios. Escritores han imaginado tus pensamientos más íntimos. Compositores han traducido a música el horror y la esperanza de tu historia. La obra de teatro Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, escrita en 1953 como una alegoría de la persecución anticomunista en Estados Unidos, llevó tu historia a audiencias de todo el mundo, recordándoles que la intolerancia y el fanatismo pueden surgir en cualquier época y lugar. Los turistas que hoy visitan Salem buscan emociones fuertes, historias de fantasmas y souvenirs kitsch, pero algunos, los más reflexivos, se detienen ante el memorial de las víctimas y guardan un momento de silencio. Leen los nombres grabados en piedra y por un instante conectan con el sufrimiento real que se esconde detrás de la comercialización. Estos visitantes se van de Salem con algo más que fotografías y recuerdos. Se llevan una lección sobre la fragilidad de la justicia y el peligro de dejarse llevar por el miedo colectivo. Entre los objetos recuperados de tu casa, décadas después de tu muerte, estaba un pequeño diario que habías mantenido en secreto. En él describías tus días antes de las acusaciones, la rutina de recoger hierbas al amanecer, cuando el rocío aún cubría las hojas, las recetas de remedios que habías aprendido de tu madre, los nombres de los niños que habías ayudado a traer al mundo, páginas y páginas de una vida normal, interrumpida brutalmente por la locura colectiva. Este diario ahora reposa en una vitrina del Museo de Salem, un testimonio silencioso de la persona que eras antes de convertirte en la acusada. Los historiadores han rastreado la vida de tus acusadores. La mayoría vivieron atormentados por la culpa. Algunos intentaron compensar sus acciones con obras de caridad o confesiones públicas. Otros se refugiaron en la negación, insistiendo hasta el final que realmente habían visto espíritus y demonios. Pero todos, sin excepción, quedaron marcados por lo ocurrido en Salem. Sus nombres pasaron a la historia, pero no como ellos habrían deseado. A veces te preguntas, ¿qué habría pasado si hubieras confesado, como hicieron otros? Si hubieras dicho que sí, que volabas en escobas y bailabas con el diablo bajo la luna llena, ¿te habrían perdonado la vida? Quizás, pero cada noche, mientras yacías en la paja húmeda de tu celda, sabías que no podrías vivir con esa mentira. Preferías morir siendo fiel a ti misma que vivir con la vergüenza de una falsa confesión. Esa integridad, esa negativa a doblegarte incluso ante la muerte, es lo que más admiran de ti quienes estudian tu historia siglos después. El clima de Salem contribuyó a la histeria. El invierno de 1692 fue particularmente duro, con tormentas de nieve que aislaban el pueblo durante días. El frío calaba hasta los huesos y la leña escaseaba. Las familias se hacinaban en pequeñas habitaciones, compartiendo el calor corporal para sobrevivir. En esas condiciones, los rumores y el miedo se propagaban como un incendio. Tú lo sentiste en tu propia piel, cómo el frío físico parecía reflejar el frío emocional que se apoderaba de la comunidad, congelando la compasión y el sentido común. Las relaciones entre los colonos y los nativos americanos también jugaron un papel en la histeria. Los ataques recientes de tribus hostiles habían dejado a la comunidad en un estado constante de alerta y paranoia. Muchos de los acusados, incluida tú, habían expresado simpatía hacia los nativos o habían comerciado con ellos. En una sociedad puritana que veía a los indígenas como salvajes paganos, cualquier asociación con ellos podía ser interpretada como una señal de pacto con el diablo. Recordabas cómo te habían acusado de recibir poderes malignos de una anciana Abenaki que te había enseñado propiedades de plantas medicinales. La economía de Salem estaba en crisis cuando comenzaron las acusaciones. Las malas cosechas, los impuestos elevados y las disputas por la tierra habían creado tensiones entre vecinos que antes se consideraban amigos. Notaste cómo muchas de las primeras acusaciones surgieron en zonas donde había conflictos por lindes de terrenos o deudas impagas. La brujería se convirtió en una forma conveniente de eliminar a rivales económicos o resolver viejas rencillas. Tu propia parcela, que lindaba con la de una familia influyente que siempre había codiciado tu manantial, se convirtió en propiedad de ellos
después de tu arresto. Las divisiones religiosas dentro de la comunidad puritana también alimentaron la crisis. Salem Village, ahora Danvers, y Salem Town representaban dos visiones diferentes del puritanismo, una más conservadora y agraria, otra más liberal y comercial. Tú vivías en la frontera entre ambas, lo que te colocaba en una posición vulnerable. Recordabas las discusiones acaloradas en la iglesia, los sermones cada vez más apocalípticos, la sensación de que algo se estaba rompiendo en la comunidad mucho antes de que la primera niña comenzara a convulsionar. El papel de las mujeres en la sociedad puritana era extremadamente restrictivo. Se esperaba que fueran sumisas, piadosas y dedicadas exclusivamente al hogar y la familia. Tú, como viuda independiente que cultivaba sus propias tierras y poseía conocimientos de medicina tradicional, representabas una anomalía que generaba desconfianza. Otras acusadas compartían características similares, mujeres que de alguna manera se salían del molde establecido, ya fuera por su independencia económica, su conocimiento, su comportamiento o simplemente por ser diferentes. La noche antes de tu liberación, tuviste un sueño vívido. Te viste a ti misma de pie, en un campo de trigo maduro, bajo un sol brillante. A tu alrededor, todas las víctimas de los juicios, vivas y sonrientes. No había acusaciones, ni miedo, ni odio, solo paz. Te despertaste con lágrimas en los ojos, pero con una extraña sensación de calma. Algo en ti sabía que, aunque el camino sería difícil, sobrevivirías para contar tu historia y honrar la memoria de quienes no tuvieron esa oportunidad. El primer domingo que regresaste a la iglesia después de tu liberación fue una experiencia surrealista. Entraste con la cabeza alta, aunque tus piernas temblaban. El silencio que cayó sobre la congregación fue absoluto. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros te miraban con una mezcla de miedo y fascinación, como si esperaran que en cualquier momento te transformaras en algo sobrenatural. El reverendo, que había predicado contra ti meses antes, ahora hablaba de perdón y reconciliación. La hipocresía te revolvió el estómago, pero te mantuviste firme, reclamando tu lugar en la comunidad con tu sola presencia. La primera primavera, después de los juicios, trajo consigo una sensación de renovación que no esperabas sentir. Mientras plantabas las semillas en la tierra recién arada, sentiste una conexión con la vida que creías haber perdido. El sol calentaba tu piel, los pájaros cantaban en los árboles cercanos y por un momento, solo un momento, olvidaste el horror. Tus manos, que habían estado encadenadas, ahora creaban vida. Era un acto de resistencia, una afirmación de que el mundo podía seguir siendo hermoso, incluso después de tanta oscuridad. Las pesadillas te acompañaron durante años. En ellas, volvías a sentir la soga en el cuello, veías los rostros distorsionados de tus acusadores, escuchabas los gritos de los condenados, te despertabas empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de tu pecho. Con el tiempo, aprendiste a calmar estos terrores nocturnos con infusiones de hierbas y oraciones, pero nunca desaparecieron del todo. Eran el precio que pagabas por haber sobrevivido. Algunas noches, cuando el insomnio te vencía, salías a caminar bajo las estrellas. El pueblo dormido parecía otro lugar, uno donde podías moverte sin sentir miradas acusadoras. El aire fresco limpiaba tus pulmones y tus pensamientos. A veces te atrevías a acercarte a la colina de Gallows, ahora abandonada y cubierta de maleza. Allí, en el silencio más absoluto, hablabas con los que se habían ido, prometiéndoles que su sacrificio no sería olvidado. Era tu forma privada de mantener viva su memoria. La relación con tu cuerpo cambió después de los juicios. Las semanas de inanición en la cárcel habían dejado tu figura demacrada, tus costillas visibles bajo la piel. Las marcas de los grilletes en tus muñecas y tobillos tardaron meses en desvanecerse. La cicatriz en tu cuello, donde la soga había mordido tu carne, nunca desapareció del todo. Al principio, evitabas mirarte en el reflejo del agua, incapaz de reconciliarte con esta nueva versión de ti misma. Pero con el tiempo, aprendiste a ver estas marcas no como símbolos de vergüenza, sino como medallas de supervivencia. El primer invierno después de tu liberación fue especialmente duro. Las reservas de comida eran escasas
ya que no habías podido cultivar ni cosechar durante tu encarcelamiento. El frío se colaba por las paredes mal reparadas de tu cabaña y muchas noches te dormías temblando, envuelta en todas las mantas que habías podido recuperar. Pero había una diferencia fundamental. Ahora el frío era solo físico, no iba acompañado del frío emocional de la celda, de la desesperanza, del abandono. Eras libre, y eso hacía que incluso las noches más gélidas fueran soportables. Poco a poco, fuiste recuperando tu lugar en la comunidad. No era el mismo que antes, nunca podría serlo, pero encontraste un nuevo propósito. Comenzaste a documentar todo lo relacionado con los juicios, nombres, fechas, testimonios. Hablabas con familiares de los ejecutados, recopilabas sus historias, preservabas su memoria. Algunos te evitaban, temerosos de que tu interés reavivara viejos fantasmas. Otros te buscaban en secreto, ansiosos por compartir su dolor con alguien que realmente entendía. Te convertiste en la guardiana de una verdad que muchos preferían olvidar. El día que terminaste tu manuscrito, sentiste una mezcla de alivio y tristeza. Habías vertido en esas páginas no solo hechos, sino también tu dolor, tu rabia, tu incomprensión. Era un testimonio crudo y honesto de lo que habías vivido, sin adornos ni dramatismos. Lo leíste una última vez a la luz de una vela, pasando los dedos por las palabras como si fueran las caras de viejos amigos. Luego, lo guardaste en un cofre de madera que habías tallado especialmente para ello. Sabías que quizás no vivirías para ver el día en que el mundo estuviera listo para enfrentar esa verdad, pero confiabas en que ese día llegaría. A veces te preguntabas qué habría sido de tu vida si los juicios nunca hubieran ocurrido. Probablemente habrías seguido con tu existencia tranquila, cultivando tus hierbas, ayudando en los partos, envejeciendo lentamente, rodeada de vecinos que te respetaban. Una vida común, sin grandes eventos ni reconocimientos históricos, pero el destino había elegido otro camino para ti. Te había convertido en testigo de uno de los episodios más oscuros de la historia colonial, y con ello te había dado una voz que resonaría a través de los siglos. La primera vez que alguien te llamó superviviente en lugar de acusada, fue como si te quitaran un peso de los hombros. Fue un joven ministro, recién llegado a Salem, que no había vivido los juicios, pero había estudiado sobre ellos. Te visitó una tarde de otoño, interesado en escuchar tu versión de los hechos. Te escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin mostrar incredulidad. Al despedirse, tomó tus manos entre las suyas y dijo: su fortaleza como superviviente es un testimonio de la gracia de Dios. Esas palabras te acompañaron durante muchos días, como un bálsamo para tu alma herida. Con los años, aprendiste a distinguir entre quienes se acercaban a ti por genuina empatía y quienes lo hacían por mórbida curiosidad. Los primeros se convertían en amigos, personas con las que podías compartir no solo tu pasado traumático, sino también los pequeños momentos de alegría del presente. La primera cosecha exitosa después de tu liberación, el nacimiento de un potro en la granja vecina, la belleza de un amanecer después de una tormenta. Los segundos se marchaban decepcionados cuando comprobaban que no eras la criatura misteriosa y atormentada que esperaban encontrar, sino simplemente una mujer que intentaba reconstruir su vida. Una de las lecciones más duras que aprendiste fue que el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo. Cada vez que te cruzabas con alguien que había testificado en tu contra, cada vez que escuchabas el nombre de una de las niñas acusadoras, tenías que elegir de nuevo entre el resentimiento y la liberación. Algunos días era más fácil que otros. Había mañanas en que despertabas con el corazón ligero, capaz de ver a tus antiguos acusadores como víctimas también, atrapados en una histeria que los sobrepasó. Y había noches en que el odio te consumía, en que soñabas con venganzas que sabías que nunca llevarías a cabo. La naturaleza se convirtió en tu refugio y tu consuelo. Mientras los humanos te habían juzgado y condenado, los árboles te ofrecían sombras sin preguntas. El río seguía su curso, indiferente a tu supuesta culpabilidad. Las estrellas brillaban para ti, igual que para cualquier otra persona. Pasabas horas en el bosque, recolectando hierbas y bayas, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo la tierra
bajo tus pies descalzos. En esos momentos de comunión con el mundo natural, encontrabas una paz que la sociedad te había negado. Cuando cumpliste 60 años, organizaste una cena en tu casa. Invitaste a todos los supervivientes de los juicios que aún vivían en la zona. Fue una reunión extraña, cargada de emociones contradictorias. Había risas nerviosas, lágrimas contenidas, largos silencios. Compartisteis recuerdos que solo vosotros podíais entender. El sonido de las llaves del carcelero, el olor de la paja podrida, la sensación de impotencia ante acusaciones absurdas. Pero también hablasteis de la vida después, de cómo cada uno había encontrado su camino de regreso a la luz. Al final de la noche, os tomasteis de las manos y guardasteis un minuto de silencio por los que no habían sobrevivido. Fue un ritual improvisado, pero te hizo sentir que, de alguna manera, habíais cerrado un círculo. A veces, te sorprendías a ti misma riendo. Al principio, la risa te parecía una traición a los que habían muerto. ¿Cómo podías encontrar alegría en un mundo que había permitido tanta injusticia? Pero con el tiempo, comprendiste que la risa era también una forma de resistencia, una afirmación de que la vida continuaba a pesar de todo. Te reías cuando tu gato, uno nuevo, que habías adoptado años después de tu liberación, hacía alguna travesura. Te reías cuando los niños del vecino venían a pedirte que les contaras historias. Te reías, simplemente, porque podías, porque estabas viva. Y eso en sí mismo era un milagro después de haber estado tan cerca de la muerte. La comida adquirió un nuevo significado para ti después de la prisión. Recordabas el hambre constante, el pan duro y mohoso, el agua turbia que te daban una vez al día. Ahora, cada comida era una celebración, un acto de gratitud. Cultivabas tu huerto con dedicación, experimentabas con nuevas recetas, invitabas a vecinos a compartir tu mesa. El acto de alimentar a otros se convirtió en una forma de sanar, de reconstruir los lazos comunitarios que los juicios habían destrozado. Comer juntos es confiar, decías, y poco a poco esa confianza comenzó a renacer. El tacto humano, que tanto habías echado de menos durante tu encarcelamiento, volvió a tu vida gradualmente. Al principio, te sobresaltabas cuando alguien te tocaba, incluso si era un gesto amistoso. Tu cuerpo recordaba las cuerdas, los grilletes, las manos rudas de los guardias, pero lentamente aprendiste a aceptar de nuevo el contacto, el apretón de manos de un vecino, el abrazo de una amiga, la cabeza de un niño apoyada en tu regazo mientras le contabas historias. Cada toque amable borraba un poco el recuerdo de la violencia pasada. Nunca volviste a casarte, aunque no faltaron pretendientes con el paso de los años. Algunos te cortejaban por curiosidad, atraídos por tu fama de bruja absuelta. Otros parecían genuinamente interesados en ti como mujer, pero habías aprendido a valorar tu independencia duramente ganada. Preferías la soledad a una compañía que pudiera limitar tu libertad recién recuperada. Además, como le dijiste a una amiga que insistía en presentarte a su hermano viudo, ya estuve casada con el miedo y la injusticia, ahora solo me casaré con la verdad. El sonido de los cascos de caballos en mitad de la noche te despertaba sobresaltada durante años. Era el mismo sonido que habías escuchado cuando vinieron a arrestarte. Te incorporabas en la cama con el corazón desbocado, preparada para huir o luchar. Luego, lentamente, la realidad regresaba. Estabas en tu casa, eras libre, nadie vendría a llevarte. Respirabas hondo, te envolvías en tu manta y volvías a acostarte, repitiendo para ti misma como un mantra: estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. La primera vez que alguien te pidió que hablaras públicamente sobre tu experiencia fue en 1697, después de la confesión del juez Sewall. Era una reunión pequeña, organizada por familias de las víctimas que buscaban algún tipo de cierre. Dudaste, temiendo revivir el trauma, pero finalmente aceptaste. Hablaste durante horas, con voz firme, a pesar del nudo en la garganta. Describiste la cárcel, el juicio, la casi ejecución, pero también la solidaridad entre prisioneros, los pequeños actos de bondad de algunos guardias, la fuerza interior que descubriste en ti misma. Cuando terminaste, el silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Luego, una mujer se levantó y simplemente dijo: gracias por sobrevivir para contarlo.